Ser podcast. Hola, soy Ramón Lobo y esto es A Vista de Lobo, un espacio en el que tratamos la política internacional de otra forma. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे को सी नी सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के. Buenos días, Ramón. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal te salió el roast beef? Pues me salió muy bien, mi primer roast beef, pese a ser medio británico, y no sabía que era tan complicado, que tenía tantos pasos y tantas esperas, pero a mí esas cosas me gustan, la cocina me tranquiliza y la verdad es que quedó de campeonato. Qué bien, oye, pues mira, me encantaría probarlo, a ver si algún día... ¿Te ha sobrado? Sí, me ha sobrado. Creo que tengo roast beef para una pandemia entera. Lo que voy a hacer es, congelar y ir comiendo poco a poco. Bueno, pues nos traes un tupper un día de estos que estemos por ahí. Perfecto. Vamos con los temas de hoy. Vamos. If I could walk alone on water, I would. If I could set the moon on fire, watch me shoot. But keeping up appearances is the first thing taught in school. You think I got my life all sorted, you're a fool. No sé si se podría hablar, Ramón, de giro de guión, porque en casi toda Latinoamérica se respira un cierto optimismo tras el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales chilenas. Decimos casi porque hay mandatarios a los que les está costando digerir ese triunfo. Es el caso del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que tardó 4 días, en felicitar a su homólogo chileno. Y cuando lo hizo, bueno, pues se limitó a enviarle una escueta nota, una nota, pues además un tono muy formal, ¿no? Muy frío. Si es que él no está en el mejor momento de popularidad y tiene elecciones en octubre, elecciones presidenciales en Brasil, en las que todas las encuestas colocan a Lula en cabeza, aunque Lula y Boric no son lo mismo, no vienen del mismo universo, pero sí son de izquierdas, y esto puede ayudar a gente como Lula, y también en Colombia, donde habrá elecciones también presidenciales, y donde un ex guerrillero, Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá, tiene posibilidades. ¿Qué significa la victoria de Boric para la izquierda en América Latina, Ramón? Una esperanza de que entre las izquierdas, digamos, populistas que hay en Venezuela, aunque ya no tiene mucho de izquierda desde que murió Chávez, ahora mismo es una especie de negociado burocrático de Maduro, o Nicaragua, de la que hemos hablado muchas veces, que no tiene nada que ver con la izquierda, es una dictadura. Yo creo que es la esperanza de que entre la izquierda socialista, que se ha ido dejando la ilusión, y la izquierda populista, hay otra izquierda posible que solucione los problemas de la gente. Pues no sabes la ilusión que me hace irme hasta Río de Janeiro, aunque sea de forma virtual y radiofónica, pero así podré hablar con una persona que es colaboradora habitual o de vez en cuando colabora en este programa, pero además es muy querida, y así aprovecho para felicitarle las fiestas. Es Valeria Sacone, corresponsal de la televisión internacional France 24. Felices fiestas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en una Navidad tropical con muñecos de nieve fake en la calle. O sea, muy surrealista, ¿no? Un poquito.
Oye, Valeria, ¿cómo crees que ha encajado Jair Bolsonaro la victoria del socialista Gabriel Boric en Chile? Bueno, está claro que no es una buena noticia para la derecha brasileña. De hecho, el propio hijo de Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, ha comparado Boric con Chávez y con Maduro. Y hay una cierta preocupación en las redes sociales. Por ejemplo, una de las ministras más recalcitrantes del gobierno de Bolsonaro, Damares Alves, aquella que dijo que vio Cristo en un lugar en la calle y tal, ha publicado un mapa en el que hay banderas soviéticas en casi todos los países de América Latina, y en que dice que las elecciones del año que viene son prácticamente una salvación contra el avance del comunismo para todo el mundo. Entonces hay una parte de la derecha que cree que Brasil tiene que resistir al avance de este supuesto comunismo, y están preocupados porque realmente todos los sondeos de precampaña dan a Lula como el claro favorito. Lula, que ha sido, digamos, inocentado de sus condenas, no por razones de fondo, nadie ha dicho que sea inocente, sino por razones técnicas, ¿no? Porque dicen que los tribunales que le condenaron no eran los correctos, ¿no? Él se puede presentar, y hay incluso sondeos que dicen que podría ganar en la primera vuelta. Entonces está claro que la victoria de Boric fortalece la izquierda brasileña. Hemos visto a Lula con una gorra que ponía Boric, y uno de los primeros líderes de América Latina que le ha felicitado. Brasil ha tenido un problema en la pandemia con más de 600.000 muertos y tiene también un grave problema económico. O sea que Bolsonaro tiene la tormenta perfecta en un año electoral. Sí. Exactamente, su popularidad ha bajado mucho. Tan solo hace un año los datos estaban muy bien, pero ahora vemos que cada vez baja más. Hay claramente un núcleo duro de personas que se sienten muy identificadas con él, pero digamos que aquellas personas que le votaron queriendo un cambio se sienten cada vez más decepcionadas. En Brasil hay más de 618.000 muertos por COVID, en un país de 212 millones de habitantes, y hemos tenido durante 5 meses una comisión parlamentaria en el Senado que le ha denunciado por crímenes contra la humanidad, porque ellos consideran que con otras políticas se podrían haber ahorrado 400.000 muertos, que es muchísimo. Sabemos que Bolsonaro ha sido muy negacionista, siempre se ha opuesto a cualquier forma de aislamiento social, ha retrasado la vacuna. Sin ir más lejos, en esos días hay un gran debate sobre la vacunación de niños de 5 a 11 años. Desde el Ministerio de Salud lo están entorpeciendo, pidiendo que un médico haga una prescripción. Ya los estados han dicho que no. Entonces, hasta el último momento, Bolsonaro está intentando agradar a la base de extrema derecha, que es antivacuna, ¿no? Incluso ha habido otro debate importante sobre exigir el pasaporte de vacunación a los turistas que vienen a Brasil, que ahora aquí es verano, ¿no? Probablemente habrá una parte de carnaval, la celebración de fin de año, y había un temor de que Brasil pudiese convertirse en un destino de los antivacunas del mundo. Y finalmente, como siempre acontece en esos casos, ha tenido que intervenir la Corte Suprema, que ha obligado a exigir el pasaporte de vacunación, o sea, el certificado de la vacunación a los turistas que entran. Si no entran, tendrán que observar una cuarentena. Yo me imagino, Valeria, estará todo el mundo, muchos países de la ultraderecha, muchos países estarán mirando de reojo qué pasa con Bolsonaro en este 2022. Recordemos que Brasil celebrará elecciones generales el 22 de octubre. Está Bolsonaro, que se enfrenta a Lula da Silva. Valeria Sacone, corresponsal de la televisión internacional France 24 en Río, muchísimas gracias por atendernos. A esta hora nunca sé si es un madrugón tremendo o que has trasnochado un poco, pero bueno, como estamos en fiestas, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Bueno, un fuerte abrazo desde Río de Janeiro. El año que viene va a ser muy movido. Muy movido, y espero que nos lo cuentes. Un beso, Valeria. Feliz año. Feliz año. Un abrazo. Chao. On the first page of our story, the future seemed so bright.
Then the saint turned out so evil. I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. Sabes, Ramón, siempre me gusta compartir este espacio contigo porque empiezas en un punto del planeta y no sabes hacia dónde va a girar el globo terráqueo y dónde va a aterrizar el dedo. Parece que elegimos así los destinos, pero no, porque siempre hay en los sitios donde nos fijamos puntos calientes informativos, no siempre en primera línea, no siempre en portada. Pero en el caso del país que vamos a visitar, sí que yo creo que debería ser todavía más noticia de lo que es. Hace unos días nos hemos enterado, y en las secciones de Internacional así lo informaban, que Libia no ha podido celebrar sus elecciones presidenciales. Los comicios previstos para el pasado 24 de diciembre tuvieron que ser suspendidos y de momento no se avanza ninguna otra fecha posible. La situación en el país es muy complicada, más bien caótica, un país que ya asociamos pues a eso, ¿no? A desgobierno, a no Estado casi. Es que no es un Estado, es un Estado fallido. Desde la muerte de Gaddafi en octubre del 2011, nosotros apostamos por el derrocamiento sin tener una alternativa. Y ahora es un país partido y estas elecciones son una parodia que sirve para que la comunidad internacional piense o venda que está haciendo algo. Libia no solo es un productor de petróleo, también es un exportador de migrantes, donde muchos de ellos cuando llegan del Sáhara por Argelia o directamente por el Sáhara sufren allí pues todo tipo de abusos y de torturas antes de poder embarcar. Sí, es que tenemos que recordar que Libia es ruta de paso para los migrantes que intentan llegar a nuestras costas atravesando el Mediterráneo. Es uno de esos países que la Unión Europea dedica millones de euros a ejercer de tapón, ¿no? A intentar controlar la inmigración desde ese país, pero luego vemos que el caos y la violencia pues impiden cerrar la ruta, ¿no? Como pretendemos, que también como política es un poco cuestionable, ¿verdad, Ramón? Sí, sobre todo cuando necesitamos migrantes. En España necesitamos 7 millones. El otro día vi una encuesta en la Unión Europea que el 60% de los encuestados cree que hay demasiados migrantes. No, es al contrario, hay demasiados pocos, porque alguien tendrá que pagar las pensiones. El problema es cómo vienen, cómo les acogemos, cómo les integramos y les formamos para que puedan trabajar y pagar sus impuestos. Sí, el problema está en que si Libia, decías tú que es un estado fallido, un estado que no existe, ¿quién controla y qué se hace con esos millones que la Unión Europea dedica para evitar que crucen de esas maneras el Mediterráneo? Bueno, vamos a incorporar, si te parece, Ramón, a la conversación que tenemos a un buen amigo también del programa, es Javier Martín, delegado de la Agencia EFE en el norte de África. Nos atiende desde Túnez. ¿Qué tal? Buenos días y felices fiestas, Javier. Buenos días y felices fiestas a vosotros también. Felices fiestas. Mira, queríamos fijarnos en Libia porque las elecciones presidenciales han quedado canceladas. ¿Tú dirías que es un retraso técnico de unas semanas o es que se va a abrir un proceso más largo? ¿Quién va a estar al frente del país en estos próximos días? Yo no creo que sea un retraso técnico. En realidad estaba claro desde hace más de un mes que las elecciones no se podían celebrar porque todos los partidos, bueno, no son partidos, sino polos de poder o grupos de poder que hay dentro de Libia se dedicaban más a obstaculizar el proceso que ha lanzado la ONU que a hacer que se encaminara. Lo que pasa es que, bueno, tanto a la comunidad internacional, que es la que apuesta realmente por las elecciones, no tanto los libios, como a los propios libios, nadie quería asumir el fracaso y por lo tanto hemos pasado casi 3 o 4 semanas, pues en un tira y afloja para admitir algo que parecía claro desde hace unos cuantos meses, y es que es un país que no está preparado para unas elecciones, pero no lo está preparado porque no es un país que esté preparado para la democracia, porque no se entiende el sistema democrático. Es decir, en Libia es un estado tribal y eso es lo que primero tenemos que entender si queremos estabilizar o ayudar a que ese país se estabilice. Pasó un poquito como Afganistán.
las lealtades no se hacen en partidos políticos o en ideologías, sino en milicias, en señores de la guerra, en tribus, en clanes, y por lo tanto hay que buscar un sistema más híbrido que pueda ser pues un sistema democrático y tribal al mismo tiempo, o un sistema en el que la tribalidad del país esté por encima. Preguntaba Lourdes antes, hablaba del dinero que da la Unión Europea, no solo a Libia, sino a otros países para evitar que venga la migración. Tú siempre has dicho que esto es una trampa, porque en realidad no estamos dando dinero a nadie, estamos dando dinero para que nos compren cosas a nosotros. Sí, bueno, lo que tenemos que entender es que estamos en un contexto de algo que suena un poco raro, pero que tenemos que empezar a entender y a utilizar de manera más habitual, y es que prácticamente todo el norte de África, pero Libia sobre todo y las zonas del Sahel, son estados corsarios. ¿Y a qué me refiero con estados corsarios? Donde la economía, el estilo de economía no es ni el liberalismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, ninguno de los sistemas económicos que conocemos, sino lo que se llama un sistema corsario, en el que la generación de trabajo, de dinero, de ingresos, se hace a través de grupos armados o de grupos mafiosos que contrabandean con todo tipo de productos, no solamente con las armas, no solamente con el combustible, que es uno de los contrabandos más fuertes que hay, sino también con las personas y con los alimentos. Es decir, es un estado donde el sistema económico es un sistema basado en el contrabando y en las mafias. Claro, desde ese punto de vista, intentar entender o intentar colocar este sistema económico dentro de un sistema político al uso es imposible. Y estas mafias, evidentemente, lo que van a hacer es que todo el dinero sirva para el contrabando, y el dinero que se manda desde Europa entra en ese circuito del contrabando, y terminamos viendo cómo se produce gasolina con dinero europeo en Libia, pero esa gasolina no la utilizan los libios, sino que se vende en Túnez y en Argelia y a precios más elevados, y la gasolina que se produce en Argelia o en Túnez o incluso en Nigeria va por el mismo circuito y termina pagándose más cara a los libios. Y incluso vemos que ese dinero del combustible, pues termina el combustible en manos de mafias en Malta o en Sicilia, y ese combustible termina vendiéndose en gasolineras de España. Es decir, tenemos que entender que el problema no está en la cuestión política, sino en el sistema económico que se ha instalado allí, que es un sistema corsario, porque si tú no estás dentro del sistema de las mafias, no tienes trabajo. No hay Estado, entonces el Estado no puede ofrecer trabajos regulares. ¿Quiénes construyen? Construyen los migrantes, y ese dinero que ganan poniendo ladrillos se lo dan a las mafias, que son las que pagan, las que mantienen los centros de detención a los que ayuda la Unión Europea. La gente no puede trabajar en la administración porque la administración no existe. Entonces, ¿cómo buscas trabajo? Pues al final trabajas con la milicia, le ayudas a la milicia en su logística, y el trabajo lo consigues gracias a la milicia o a la mafia de contrabando. Yo estoy pensando, Javier, que si ya es el sistema que tiene la Unión Europea para contener los flujos migratorios con estos países nos deja bastante vendidos en sus manos, ¿no? Hemos visto algunas estrategias, algunos movimientos de Marruecos o de Turquía que nos han dado el aviso, ¿no? Estamos un poco en sus manos. No quiero pensar lo que podría pasar si Libia también hiciera un poco lo mismo. Javier, te despides del Magreb para empezar una nueva etapa en Chile, y ahora quería preguntarte, antes de irte a Chile, ¿cómo llevas lo de la mudanza? Y no me refiero a llevarte tus trastos, sino a situarte en el nuevo sitio. Bueno, lo de llevarse los trastos es complicado también, ¿eh? La burocracia, eso merece otro programa. Sí, sobre todo la burocracia, porque hablamos de cómo está saturada la sanidad por el COVID, pero no hablamos de cómo está saturada la administración, y para hacer un papel es un mundo a día de hoy en la administración en España para ciertas cosas. Pero en lo que es la mudanza personal, en el sentido de cambiar de vida, pues yo llegué al Cairo en el año 96 solamente con una maleta, y desde entonces he pasado toda mi vida, 25 años, pues es decir, la mitad, después tengo 49, dando botes por diferentes países árabes. Y bueno, es verdad que conozco mucho, pero también he llegado a un grado de saturación que creo que algunas veces los corresponsales tenemos que admitir, y es que para ser corresponsal hay que
tener la capacidad de sorprenderte, la capacidad de dudar, tener la capacidad de querer cosas nuevas y no sentirte, digamos, ya como demasiado saturado, ¿no? Y no es que esté saturado, pero sí que es verdad que necesito o creo necesitar un impulso que me permita volver a sorprenderme, volver a tener que trabajar desde el principio, nuevas fuentes, nuevas cosas, un desafío. Te deseamos muchísima suerte y cuando estés ya situado, un día te volvemos a llamar y nos lo cuentas, cómo ha ido tu aterrizaje allí. Javier Martín, delegado de la agencia EFE en el norte de África, hasta ahora, nos ha atendido desde Túnez, la próxima desde Chile. Muchas gracias, acaba de pasar bien las fiestas y que 2022 sea un año estupendo para ti. Gracias. Gracias, inshallah. Ramón, pues nada, ya hasta el año que viene, ¿no? No, ahora continuamos, ¿no? Un poquito. Es verdad que sí, que pensaba que... Claro, pensaba que tenía desayuno, sí, ¿no? No toca esta semana. Hoy desayunas conmigo. Venga, un placer. Un beso grande. Was extra special. I know you might be gone, and the world may not know. Still I see a celestial. And I should, but I can't let you go. But when I'm cold, yeah, when I'm cold, there's a light that you give me when I'm in shadow. There's a feeling within me, an everglow. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances off your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. En Occidente ya hemos celebrado la Navidad, hemos dado la bienvenida a la Navidad, pero estas fechas no se celebran de la misma manera en todas partes del mundo. En Asia y África, por ejemplo, es una festividad poco señalada. Es más, hay países como Corea del Norte o Somalia en las que creo que está incluso prohibido celebrarla, Ramón. Sí, está prohibido en Arabia Saudí también, en Tayikistán. Hay sitios donde son un poco más liberales y te permiten celebrarlo en casa si nadie se da cuenta. Están prohibidos en Tayikistán, por ejemplo, el árbol de Navidad y cualquier cosa que pueda parecer la Navidad. En Corea del Norte, como dices, empezaron prohibiendo exterior y pues ya está prohibida la Navidad. Los países musulmanes, depende, si son más blandos o más duros, está mal vista. Pues bueno, hoy, mira, vamos a fijarnos en cómo se celebra la Navidad en República Democrática del Congo, uno de los países africanos más devastados y con más desplazados a causa de la violencia y el expolio. Y vamos a hacer ese viaje junto con Inmaculada González Carvajal, que es doctora en Medicina, licenciada en Historia y fundadora y además presidenta de la Fundación El Pájaro Azul. Y nos atiende desde Radio Asturias. Buenos días, Inma. Buenos días. Inmaculada, yo me lo estaba preguntando, pero ¿cómo se celebra la Navidad en Congo? Pues son unas Navidades pues mucho más sencillas que aquí en cuanto al tema consumista, porque allí no están vinculadas al consumo, sino que están vinculadas al origen. El Congo es un país católico y entonces se celebra más en relación al sentido verdadero de la Navidad, ¿no? Entonces, bueno, la gente hace sus pequeñas fiestas con sus recursos modestos, ¿no? Y todo gira en torno a la misa. Habrán tenido una misa pues de 5 o 6 horas, ¿no? Vaya. Que dicho así, madre mía, una misa de 5 o 6 horas, ¿quién la soporta, no? Pero las misas allí se te pasan rápido porque es una verdadera celebración con cantos, con bailes, son especiales, ¿no? Y ese es el momento central de la celebración de la Navidad.
Y lo que sorprende, bueno, pues es la alegría de la gente, ¿no? En medio de la sencillez y muy alejado del consumo. No está vinculado a los regalos, ni reyes, ni todas esas cosas, no se celebran, ¿no? Inmaculada, cuando viajaste a África por primera vez, no sé si tienes recuerdos de esa primera vez de entrar en contacto con África y qué te hizo enamorarte de ese continente. Tengo muchísimos recuerdos, muchos. Sobre todo recuerdos de sensaciones y de emociones, ¿no? De la primera sensación al abrir la puerta del avión y ese contacto con esa atmósfera de ese calor húmedo y un olor particular, ¿no? ¿Y qué me hizo enamorarme? La gente. Y además yo creo que África hay ese tópico que dice que o sales corriendo o te entra dentro y vuelves, pues a mí me entró dentro y vuelvo siempre que puedo. Ramón. Sí, ahora has escrito un libro que se llama El mundo a través de una mosquitera. Sí. No es el mismo mundo que vemos nosotros, ni siquiera el mismo mundo que vemos en las fotos que nos llegan de África. Tú estás al otro lado de la mosquitera para contarnos qué hay ahí. ¿Por qué este libro? Bueno, yo llevo escribiendo hace ya años, ¿no? Y había escrito previamente otros. Y porque he querido, de alguna manera, acercar a la gente a otra realidad, tratar de describir otras realidades que conviven en el mismo mundo y además, aunque lo vemos de manera muy diferente a nosotros y muy alejado de nosotros, está profundamente interrelacionado con el nuestro, ¿no? Porque en este mundo global hoy día todo está profundamente interrelacionado. Y con el objetivo también de que me sorprende mucho que en nuestro entorno yo cada vez veo a más gente airada, ¿no? La gente está como muy amargada, muy airada, antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora con la pandemia se puede introducir otros factores para analizar lo que está pasando. Pero yo venía de África y veía a la gente a veces amargada, pero por nada, ¿no? Buscando problemas donde no los hay. Entonces yo trataba de que la gente no solamente conociera otra realidad, sino tomara conciencia de lo afortunados que somos y simplemente por haber nacido donde hemos nacido. Y yo digo que bueno, que nadie elegimos el lugar de nacimiento, pero el lugar de nacimiento determina, ¿no? Muchas veces y condiciona tu recorrido vital y tus oportunidades, ¿no? Y luego también yo creo que, digo muchas veces, vivimos en un mundo global y necesitamos tener una conciencia global también, despertar una conciencia global y ver más allá de nuestra realidad y ver lo que está pasando en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, es un poco los objetivos del libro. Fíjate que en 2008 aterrizaste en República Democrática del Congo, un país que, como decíamos, está asolado por esas guerras internas y también por el expolio de sus recursos naturales, y de toda esa realidad nació esa fundación que fundaste, que presides, que es el Pájaro Azul. Cuéntanos, creo que es el primer productor del mundo de coltán, un mineral muy escaso y preciado con el que fabricamos nuestros teléfonos móviles. Podía ser una bendición para ese país, un país con muchos recursos, y es su condena. El problema del Congo fundamentalmente es que siempre ha tenido lo que Occidente necesitaba o quería. Es decir, cuando era el marfil, pues era el marfil. Después era el caucho, pues el caucho estaba en el Congo. Después, cuando las mujeres querían diamantes, pues los diamantes venían del Congo. Y ahora el coltán. El coltán, el cobalto, el uranio de la bomba atómica también sale del Congo. El Congo se dice que es un escándalo geológico, es verdad, y el problema es que para el Congo eso ha sido un auténtico problema, porque lo que hay es un expolio de sus recursos sin que sus habitantes se beneficien mínimamente de ello, ¿no? Y eso es lo que condiciona y lo que alimenta las guerras y los enfrentamientos en todas las zonas. Por ejemplo, la zona del este, que es frontera con Uganda, Ruanda y Burundi, es una zona de conflicto muy, muy fuerte. Y es la maldición del Congo, el tener de todo, ¿no? Y el coltán pues es la base de nuestra vida de bienestar en muchos sentidos, ¿no? No solamente de toda la tecnología que nos acompaña cada día, ¿no? Sino también de esa tecnología que, por ejemplo, se aplica en medicina y se aplica en cantidad de aspectos de nuestra vida, y ellos no pueden disfrutar de ello, evidentemente. Es un país que es casi 5 veces España, la tasa de vacunación es mínima, pero es un país rico en pobres, como decías tú, también en minerales estratégicos y en armas, porque es un sitio donde la conflictividad en el este, como decía, sobre todo obliga al desplazamiento de gente que han tenido que abandonar sus casas, y esto no ha parado con la pandemia. Hay más de 400.000 desplazados en este año 2021, ¿no?
Sí, no, con la pandemia no ha parado nada, porque bueno, la vida sigue, como si dijéramos, y la necesidad de sacar las materias primas de allí pues sigue siendo la misma. Y entonces la violencia, de hecho, bueno, pues yo estoy conectada con todas las noticias que se producen en el Congo, ¿no? Y a lo largo de este año, en muchos momentos, bueno, pues ha habido matanzas en toda esa zona del este. Es una zona, además, donde se ha instalado, digamos, la práctica, es uno de los lugares, porque no es el único, donde se ha instalado la práctica de la violencia sexual como arma de combate, como arma de guerra, y eso sigue existiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en vuestra fundación, El Pájaro Azul? ¿Qué proyectos tenéis? Pues mira, nosotros apoyamos, que fue el proyecto con el que empezamos, ¿no? Apoyamos un proyecto que es un proyecto muy grande, que es de la institución teresiana, con niños de la calle en Kinshasa, ¿no? Es un proyecto educativo muy interesante, porque los niños son recogidos de la calle en un centro, pero no es un tema asistencial. Al niño se le da una educación, el niño recibe además una asistencia desde hace teatro como herramienta terapéutica, hace karate como herramienta terapéutica, tienen una asistencia y una atención muy global, y luego estos niños, pues cuando son mayores, o sea, cuando tienen ya más de 18 años, pues también se les está atendiendo para que no queden desvinculados del proyecto, ¿no? Aunque el objetivo fundamental del proyecto es tratar de reinsertar al niño con su familia y seguir atendiendo a su formación y a su educación. Seguro que tienes que conocer muchísimas historias, Inmaculada, impactantes. Sí, claro. Es que lo primero que me impactó, por ejemplo, fue... porque dices niños de la calle, y yo siempre digo, a mí me sorprende que cuando aquí dices niños de la calle nadie te dice, pero niños en la calle. Y claro, cuando tú ves una criatura de 7 años que a lo mejor lleva viviendo 8 meses o un año en la calle, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede sobrevivir una criatura cuando nuestros niños aquí los tenemos a veces hiperprotegidos, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que me sorprendió, y luego detrás de cada niño hay historias dramáticas, ¿no? Porque muchos de ellos son huérfanos a veces de padre y madre, o bien son de huérfanos de padre o de madre, pero entonces a lo mejor son muchos hermanos, y entonces a lo mejor a veces el propio niño se va a la calle a tratar de buscar un sustento, cuando no son niños, bueno, pues a veces niños que, bueno, van a robar para poder traer algo a llevar algo a su familia. Cada historia allí es dramática, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es uno de los proyectos. Otro proyecto muy importante es el que lleva una religiosa asturiana que se llama Sor Ángela, que le dedico un capítulo en el libro porque la llaman el ángel de Kinshasa. Esta mujer trabaja con enfermos mentales, y claro, los enfermos mentales allí están en una situación pues que no la podemos ni imaginar, ¿no? Porque el enfermo mental se considera que es una persona que está poseída por un espíritu maligno y que puede causar mal a la familia o a la comunidad. Entonces se le echa a la calle, se le maltrata, van desnudos por las calles. Entonces Sor Ángela los recoge, también los atiende, reciben atención, por supuesto, psiquiátrica, y aquellos que están en mejores condiciones pues entran en talleres ocupacionales para aprender sobre todo el tema de la costura y de hacer determinadas artesanías para que tengan un medio de vida, ¿no? Ramón, tú conoces bien esta zona y esa zona de África, y a mí siempre que hablamos del tema me duele mucho, ¿no? Cómo está ninguneada África en los medios de comunicación y en general en la opinión pública de Occidente. Claro, vamos a otro ritmo informativo y no nos paramos a pensar de dónde viene, por ejemplo, el coltan, que simplemente con que miremos la batería en nuestro móvil, ahí está el coltan, en las PlayStation ahí está el coltan. El 80% del coltan, columbuita, talantita, se produce en África, y el 80% de eso en el Congo. Y ha habido guerras por el coltan, y los mineros cobran una miseria, y esto se ha cotizado a muchísimos dólares en el mercado de materiales preciosos en Londres. Y después también Congo es rico en niños soldados, ¿no? Inmaculada, porque después de las guerras de Sierra Leona y Liberia, y quizás la de Uganda que se está pagando, hay muchísimos, más de 30.000 según UNICEF. ¿Y cómo consigues reinsertar niños que vienen de la violencia o niños de la calle que mencionabas en un entorno que no es de seguridad?
La verdad es que en Kinshasa hace unos años, o sea, cuando yo llegué la primera vez, sí hubo algún niño soldado por ejemplo, en este centro de niños de la calle, porque había habido también guerras en la propia Kinshasa, ¿no? Cuando mataron a Kabila, el padre del anterior presidente, ¿no? Porque ahora es otro, ahí había habido guerras y había habido niños soldados. Los niños soldados están más en la zona del este, que es la zona del conflicto. Y la rehabilitación de los niños soldados es muy difícil, porque son niños que están ya psicológicamente muy deteriorados, ¿no? Incluso los niños de la calle que no han pasado por esa violencia tan extrema, que no han llegado a matar a nadie, es complicada, ¿no? Por eso decía que que hacen teatro, pero hacen el teatro con un objetivo terapéutico. Y tienen clases de karate también para que puedan, digamos, manejarse con su propia violencia y con el respeto al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Es complicado, pero el proyecto que ya digo, tiene muchos aspectos, no es asistencial, entonces tiene cuidados también con psicólogos, con atención de gente formada específicamente para estas cosas, y bueno, y consigue que los niños puedan con el tiempo y con los años, ¿no? Rehabilitarse emocionalmente lo suficiente para poder llevar una vida medianamente normal. Otra de las lacras de este país es la violencia sexual que sufren miles de mujeres, ¿no? Las violaciones se producen de manera sistemática y se han convertido, como en otros lugares del mundo, en un arma de guerra. Sí. Yo cuando conocí aquello, porque yo estuve en el este en 2 ocasiones, y bueno, las primeras noticias fue a través de unos escritos de Denis Mukwege, que es Premio Nobel de la Paz, y entonces yo fui allí y fui con la intención de apoyar, de buscar algún proyecto y que la fundación pudiera apoyar algún proyecto, ¿no? Estuvimos apoyando un proyecto con chicas adolescentes que todas habían sido violadas y muchas de ellas habían quedado embarazadas y tenían bebés, ¿no? Y estuvimos allí 3 años apoyando el proyecto. Lo que pasa que es muy difícil, incluso si no tienes a alguien allí que esté supervisando ese proyecto, porque son zonas donde hay muchísima corrupción. Y bueno, es una realidad terrible, porque además ves cómo, dependiendo de la franja de edad, tiene un objetivo distinto, ¿no? Es decir, la violación de las niñas pequeñas tiene que ver con, digamos, con que los hombres, los padres, ¿no?, se sientan culpables de que pueden violar a sus niñas, ¿no? La violación de las adolescentes, normalmente en esos casos suelen matar a la familia, violan a las adolescentes y luego las meten en redes de prostitución. Todo ello está orientado a destruir el tejido social, ¿no?, a que la gente quede profundamente dañada, no solamente la persona que recibe la agresión, sino todo el entorno familiar. Y con eso lo que van consiguiendo es, bueno, pues hacer que la gente no tenga capacidad de defensa, ¿no?, ante la agresión y ante... Te contaban a veces como, por ejemplo, si en una zona rural descubren que hay una veta de coltán, bueno, pues esa zona rural está abocada al desastre, ¿no?, porque van a entrar y van a hacer que todo ese tejido social de esa zona rural quede profundamente dañado, ¿no?, para poder acceder a esa veta, y ya está. Hay esperanza de todas formas, Inmaculada, porque en otros países donde sí se ha dado un entorno de seguridad, o andan en algunos momentos, y otros países que están avanzando y están funcionando y están regresando, muchos de las personas que se fueron a estudiar fuera están regresando y se está creando una clase media en algunos países. Congo no es precisamente uno de ellos, pero sí hay esperanza poco a poco para África. Sí. Yo además en eso, cuando digo, soy optimista, yo digo que en el futuro, quizás yo no lo vaya a ver, pero África va a ser un referente, y va a ser un referente por 2 razones fundamentales. Uno, por la juventud. Porque, claro, cuando miras la pirámide de población de Europa y miras la pirámide de población de la mayor parte de los países africanos, pues dices tú, bueno, en fin, Europa está envejeciendo y progresivamente, y cada vez hay menos niños y menos jóvenes, ¿no? Y África es todo lo contrario. Y luego porque, además yo lo veo, que yo empecé a ir en el 2008, la última vez que he estado ha sido 2020, espero volver en el 2022, pero ves que hay un cambio. ¿Por qué hay un cambio? Porque hoy día la gente, quieras que no, tiene acceso por internet a otras cosas, ¿no? Y por lo menos yo, en lo que conozco en Kinshasa, la gente está deseosa y deseando formarse, y con un potencial de vida y de esperanza, que eso va a tener fruto en el futuro sí o sí.
tiene que tenerlo. Qué bonito eso, me quedo con eso que has dicho. África va a ser un referente, ojalá, porque siempre que tenemos que hablar de África normalmente suele asociarse a conversaciones o a temas pues, negativos, ¿no? Es una imagen negativa. Yo no sé si pregunto, Inmaculada, después de todos estos años de trabajar tan duro allí, es fantástico escucharte decir esto, ¿no? Que pese a todo el Congo te ha enseñado muchísimo, que ha sido una lección de humildad y de tolerancia para ti, que tienes que la palabra esperanza está presente todo el tiempo. ¿Por qué todo esto? Cuéntanos, lo del futuro ya lo has contado, pero concretamente para esta zona, para este país tan rico en recursos y tan pobre. Pues mira, yo, fíjate, la esperanza para mí le he encontrado sentido en África, ¿no? Porque para mí la esperanza es una forma de estar activo en los momentos difíciles. Y eso yo lo aprendí allí y lo aprendí con la gente de allí. Y esa capacidad de, en medio de todo ese sufrimiento, estar y a veces y ser capaces de conectarse con la alegría de vivir, el hecho de estar vivos y de estar bien en un momento determinado, te conectas con la alegría, cosa que nosotros hemos perdido porque hemos perdido la conexión con la vida, estamos perdiendo la conexión con lo esencial de la vida y ellos no. Entonces, claro que sí que tengo esperanza y además hay una cosa que en nuestra fundación es un signo de identidad desde el principio, ahora se habla de ello, pero que en el 2009 cuando empezamos sonaba casi un poco raro, ¿no? Y es que nosotros hemos querido siempre poner en valor el potencial y la riqueza de África y su diversidad. Lo hacemos a través poniendo, por ejemplo, acercando el cine africano a la gente en Asturias. Desde este año hemos celebrado el ciclo número 11 ya, llevamos 11 años haciendo el ciclo de cine africano, hacemos jornadas de literaturas africanas, damos a conocer todo el potencial de africanos y africanas que están a través del arte, mostrando también y hablando de sus realidades, en este caso sin pasarlo por nuestra cabeza, sino desde ellos, y además poniendo en relieve toda esa riqueza que tiene África, por supuesto. Ramón, no sé si quieres ya para cerrar. No, me acuerdo en Sierra Leona un centro, tenía Chema Caballero un centro de recuperación de niños soldados, y a unos 30 kilómetros había otro de amputados, que habían sido amputados por los niños, muchos de estos, y el título del centro se llamaba Esperanza para Mañana. Pues me parece una bonita manera de fijarnos en este país, en la República Democrática del Congo, y nos ha encantado que nos lleves de la mano Inmaculada González Carvajal, doctora en Medicina, licenciada en Historia, fundadora y presidenta de la Fundación El Pájaro Azul, que tiene sede en Oviedo, desde allí nos hablaba. Pues solo me cabe desearte que sigas viajando al Congo muchos años y de vez en cuando asomándote por aquí para contárnoslo y compartir con todos nosotros. Gracias, Inmaculada. Muchas gracias. Así sea y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ramón, feliz Navidad, ya lo que queda de Navidad porque estamos en los restos, aquí en Cataluña todavía es fiesta. Bueno, en Inglaterra es el Boxing Day. Aquí es San Esteban. Claro, aquí también lo celebráis allí, sois más británicos que yo. Y en otros lugares de España me consta que también. Bueno, que hasta el año que viene te tengo que decir. Hasta el año que viene. It gets easier as we get older. It gets easier to say not today. And it gets easier as we get older to say go away, but not today. I don't have to do one damn thing that I don't want to do, except for missing you. A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.